y están programadas para morir en el proceso que se conoce como la apoptosis. O sea, estas neuronas que tenemos en el cerebro están programadas, ¿no?, para vivir un tiempo determinado, ¿no? El resto pues sigue viviendo y en la vejez también se van muriendo, pero si lo utiliza muy bien el cerebro, una persona de mucha edad, y sabemos que sus neuronas van a ir muriendo en el transcurso del tiempo y que por eso vienen los olvidos, ¿no? Estas neuronas van a formar ramificaciones y van a formar nuevos circuitos neuronales para almacenar la información, para procesar recuerdos, etc., ¿no? Ahora, la muerte natural de una neurona se llama apoptosis, es una muerte programada de las neuronas, ¿no? Esto se ha visto en los estudios neurofisiológicos. Jacqueline, ¿podemos pasar? La próxima, eso. Entonces, en la sustancia blanca, se entiende, ¿no? Sí, doctor. En la sustancia blanca, antes de la semana 32 de gestación, es muy sensible al daño por lesión hipóxica, isquémica o metabólica. Estamos hablando de cuántos meses de embarazo a las 32 semanas. 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32. A los 8 meses de embarazo, ¿no?, estamos entonces hablando de que el cerebro es muy, muy sensible al daño por lesión hipóxica, por lesión isquémica o por lesión metabólica. Hipóxica, por ejemplo, podría ser un circular de cordón, que esté el cordón umbilical envuelto en el cuello e impida el paso de oxígeno, ¿no?, de la placenta hacia el cerebro. Esto, hipóxica, y eso va a producir una isquemia, es decir, una falta de oxígeno, falta de glucosa y por tanto daño o muerte cerebral, ¿no? Metabólica, ¿por qué? Porque sabemos que el cerebro, las neuronas solo viven de glucosa y algunos electrolitos, ¿no?, sobre todo glucosa. Entonces, cuando hay falta de glucosa, inmediatamente se pierde todo ese combustible que tiene la neurona y por tanto la neurona claudica, ¿no? Entonces, durante la semana 32, el cerebro es muy sensible al daño por lesión hipóxica, isquémica o metabólica. Ahora, los receptores de los neurotransmisores en las terminales sinápticas pueden sufrir lesiones si la estimulación producida por los aminoácidos excitadores como el glutamato o aspartato es excesiva, o sea, hay una excitotoxicidad. ¿Cuáles son todos los neurotransmisores con los que funciona la neurona? Estamos hablando de la serotonina, de la acetilcolina, de la dopamina, de la histamina, ¿no? Todos estos neurotransmisores tienen receptores, unos receptores en el botón sináptico, ¿no? O sea, en el espacio intersináptico. Eliminan estos a través de las vesículas sinápticas el neurotransmisor, pasa al espacio sináptico
y la próxima neurona a través de sus receptores capta cada una de estas moléculas del neurotransmisor, ¿no? Ahora, cuando estos neurotransmisores se pueden dañar y por qué se pueden dañar estos neurotransmisores o estos receptores de los neurotransmisores, se dañan por una estimulación de estos aminoácidos que son excitadores, como el glutamato o el aspartato, ¿no? Estos son sustancias también que se encuentran en las neuronas, en la sangre, y esto puede lesionar, alterar seriamente a los neurotransmisores. Y esto se conoce como la excitotoxicidad. Cuando hay glutamato y aspartato, cuando la persona, la mamá, está sufriendo estrés. Cuando está estresada, entonces hay una liberación de estas sustancias y por tanto los neurotransmisores van a ser o no van a tener los receptores adecuados porque van a sufrir daño debido a estos aminoácidos excitadores. ¿Vamos? La próxima, Jack. Ahora, el estrés materno se correlaciona con los altos niveles de estrés. Sabemos que el neurotransmisor del estrés es la adrenalina y la adenocorticotropina en el torrente sanguíneo. O sea, una mamá embarazada, estresada por preocupaciones, problemas familiares, problemas laborales, problemas económicos, violencia intrafamiliar, y una serie de problemas en la familia, va liberando mucha, pero mucha adrenalina, y esto pues genera estrés tanto en la madre como en el feto, ¿no? Y esto esta adrenalina actúa en la red neuronal fetal, y esto va a aumentar, ¿no?, la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y aumenta también el nivel de actividad del feto y también de la madre, ¿no? El estrés entonces va a producir una liberación de la adrenalina y de la adenocorticotropina en el torrente sanguíneo, y esto va a generar una estimulación sobre todo vascular y cardíaca, ¿no? Y esto va a repercutir también en el cuerpo del feto. Vamos a la próxima. Entonces, la probabilidad de tener hijos hiperactivos, irritables y con bajo peso al nacer y con problemas de alimentación y sueño son mayores en las madres ansiosas. O sea, a veces las mamás no se dan cuenta, ¿no? Porque muchas mamás embarazadas están muy, pero muy estresadas por las actividades a veces laborales últimamente, porque las mujeres salen a trabajar para mantener a veces el hogar. Y este estrés no es, digamos, pasajero en la madre, o sea, no solamente le afecta a la madre, le afecta también al hijo. ¿Por qué? Porque estas hormonas que ella libera también pasan a través de la placenta hacia el torrente sanguíneo del hijo, ¿no? Entonces, en estas mamás estresadas, con fuerte carga de estrés, existe mucha probabilidad de tener hijos hiperactivos, ¿no?, inquietos, desatentos,
irritables y además con bajo peso al nacer y con muchos problemas de alimentación y sueño, ¿no? Entonces, esos son, o estas son, digamos, no en todas, pero en la mayor parte de las madres ansiosas van a tener este tipo de conducta en sus hijos, ¿no? Cuando nazcan. Vamos a la próxima. ¿Qué pasa si una madre utiliza drogas? Por ejemplo, alcohol. Sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? No es un estimulante, es un depresor. Por tanto, si es depresor para la madre, para el cerebro de la madre, también lo es para el bebé. Todo lo que la madre consume también consume el bebé, ¿no? Pero si una mamá consume bebidas alcohólicas en forma indiscriminada, en forma incontrolada, ¿no? ¿Qué va a pasar? El niño, el bebé, va a tener un retraso en el crecimiento de origen prenatal. ¿No? Va a tener un retraso en el crecimiento prenatal. Cuando una mamá se hace dependiente del alcohol, o sea, su cuerpo requiere alcohol porque ha hecho una dependencia, una tolerancia, dependencia y a veces síndrome de abstinencia también al alcohol. Puede también tener una microftalmia, ¿no? Ojos pequeños, fisuras palpebrales, hipoplasia de la zona central de la cara, o sea, un crecimiento no desarrollado, digamos, de la cara, el surco subnasal liso y corto y el labio superior fino, ¿no? Entonces, la microcefalia, el retraso en el desarrollo, la hiperactividad, el déficit de atención, los defectos del aprendizaje y las convulsiones son típicos del síndrome alcohólico fetal, ¿no? Madre alcohólica presenta niño con síndrome alcohólico fetal y el síndrome alcohólico fetal va a tener todas estas características, ¿no? Retraso en el crecimiento prenatal con microftalmia, fisuras palpebrales pequeñas, hipoplasia de la zona central de la cara, surco subnasal liso o corto y el labio superior fino, ese es el síndrome alcohólico fetal, ¿no? Vamos a la próxima. También el alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas en forma continua puede generar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sobre todo en aquellas mamás que están acostumbradas a beber, ¿no? O consumir todos los días vino o los fines de semana uso desmedido de bebidas alcohólicas estando embarazadas, porque te ve con mucha frecuencia cuando uno asiste o ve en las fiestas populares más embarazadas que tienen un control desmedido, ¿no? De bebidas alcohólicas y no solamente por un día, sino a veces hasta 2 días, ¿no? Esto va a generar este tipo de problemas. Y el que más está asociado al consumo de alcohol, aparte del síndrome alcohólico fetal que se presenta más en mujeres que han hecho habitual, digamos, el consumo de alcohol. El problema principal es que van a tener hijos con déficit de atención, con hiperactividad, ¿no? En los animales, el alcohol reduce el número de neuronas dopaminérgicas activas en el mesencéfalo. Y en el
déficit de atención se asocia a un descenso de la actividad dopaminérgica en el cerebro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produce en los humanos el trastorno por déficit de atención? Porque las neuronas dopaminérgicas se van a reducir. Si se reducen en los animales, producto del alcohol, en los humanos también se produce. El déficit de atención, que es la enfermedad que es producida por el consumo de bebidas alcohólicas, se asocia con un descenso de la actividad dopaminérgica en el cerebro. Nosotros utilizamos a veces para el trastorno por déficit de atención estimulantes como el metilfenidato, como la dextro o levoanfetaminas, ¿no? Las pemolinas, la tomoxetina, etc. ¿Y estos qué hacen? Aumentan la cantidad de dopamina en el cerebro. Entonces, estos medicamentos exprimen, digamos, a las vesículas sinápticas de dopamina para que la dopamina esté presente en el espacio intersináptico y la persona con esta cantidad, digamos, de dopamina, producto del estimulante, va a generar una mayor atención, ¿no? en las actividades que está realizando. Entonces, el TDAH está muy relacionado con el descenso de la actividad dopaminérgica en el cerebro, ¿no? Vamos a la próxima. En cambio, el tabaco, cigarrillo, la marihuana y la cocaína van a producir partos prematuros. O sea, niños, bebés con bajo peso, de repente van a requerir incubadoras, ¿no? Van a tener retrasos en el desarrollo psicomotor a la larga. Va a haber estos recién nacidos con bajo peso al nacer, pueden también presentar el síndrome de muerte súbita del lactante. O sea, aparentemente un lactante está muy bien, pero de repente en minutos se descompone y después se muere. Es una muerte súbita que también puede ser producto de la cocaína, de la marihuana o del tabaco, ¿no? Ahora, cuando el uso es continuo de estas sustancias, puede haber también en el niño, en el bebé, el síndrome de abstinencia. Es decir, el síndrome de abstinencia se presenta porque en el cuerpo falta estas sustancias que han generado la dependencia. Y estas sustancias psicotrópicas que producen dependencia, ¿no? Pueden ser las benzodiazepinas como medicamentos, pueden ser los estimulantes también, ¿no? Y sobre todo las drogas psicotrópicas como la marihuana, la cocaína, el LSD, la heroína, la nicotina, etc. Entonces, todas estas sustancias en el cuerpo del bebé también van a producir el síndrome de abstinencia como se produce en la madre. Ahora, este síndrome de abstinencia que se manifiesta o que se presenta en el bebé, ¿cuál es la característica? El bebé presenta llanto excesivo, o sea, llora y no se puede callar, ¿no? Y además va a presentar temblores e hiperemesis, o sea, ganas de vomitar, ¿no? Y temblores en las manos, ¿no? Cuando una madre consume crack, sabemos que el crack es la cocaína quemada con agua. Cuando
cuando se lo quema, entonces dice crack, por eso se denomina crack, ¿no? Esta sustancia, la cocaína, ¿no? En los bebés van a producir anomalías también conductuales como irritabilidad y llanto, ¿no? Las madres que utilizan estas drogas eh, van a tener entonces hijos muy irritables, quién sabe hasta violentos, y además muy lábiles emocionalmente, o sea que irritabilidad y llanto, ¿no? Van a ser las características de estas madres que han estado consumiendo crack durante el periodo de embarazo, ¿no? Además que son hijos que tienen mucho deseo de contacto humano, ¿no? O sea, niños ansiosos con esa tendencia a buscar el contacto humano, ¿sí? Vamos a la próxima. Ahora, la exposición prenatal a los medicamentos. Por ejemplo, son medicamentos teratogénicos, ¿no? Lo común en antibióticos, las tetraciclinas, ¿no? Esto van a producir serias lesiones en los dientes, sobre todo, y una coloración especial, ¿no? Otro de los medicamentos también que va a generar problemas en los bebés es el ácido valproico o el valproato, la carbamazepina y la fenitoína, ¿no? Estas sustancias pueden ser entonces utilizadas para controlar sobre todo las epilepsias, las convulsiones de tipo tónico-clónicas. Hay mamás que son epilépticas y que requieren el uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces uno tendría que buscar el más adecuado porque se corre el riesgo también que la madre sufra accidentes durante el periodo gestacional, ¿no? Pero se ha visto que estos medicamentos son teratogénicos, o sea, van a producir alteraciones o deformidades en el niño, ¿no? La progesterona y los estrógenos, el litio y la warfarina también van a generar, digamos, alteraciones en el desarrollo, ¿no? Las radiaciones, ¿no? Los rayos X o las radiaciones de otra naturaleza también van a producir este tipo de lesiones o alteraciones en el cerebro de los bebés. Vamos a la próxima. Vamos a pasar ahora a la lactancia. La lactancia se inicia inmediatamente después del parto, ¿no? Un bebé generalmente nace de 3.400 gramos, o sea, 3 kilos y 400 gramos, ¿no? Decimos que son recién nacidos prematuros cuando son menores de 34 semanas, ¿no? Y menores de 2.500 gramos al nacer, o sea, menores de 34 semanas de gestación y menos de 2.500 gramos, ¿no? En estos niños que son prematuros, existen riesgos de discapacidad de aprendizaje. Estamos hablando de los bebés prematuros, de aquellos que entran a las incubadoras. Entonces, ¿qué va a pasar en estos niños? Estos niños van a tener, pues entonces, un alto riesgo de discapacidad, o sea, problemas en el aprendizaje, no van a poder aprender muy rápido, ¿no? Van a tener dificultades para articular las palabras, para leer las dislexias,
puede haber un retraso mental moderado, ¿no? Hay problemas emocionales, o sea, se tornan sumamente lábiles estos lactantes prematuros, ¿no? Y además, como son emocionalmente lábiles, pueden ser propensos también al abuso infantil, o sea, a los golpes, a los castigos, ¿no? Por su llanto, por su inquietud, etc. Los reflejos que van a presentar estos recién nacidos prematuros son el reflejo de succión, ¿no? El reflejo de prensión, el reflejo plantar o Babinski, el reflejo de sobresalto, que es el signo de Moro, etc. Y al terminar la lactancia, casi a los 2 años, los reflejos, ¿no? Ya son actos voluntarios, ¿no? O sea, los niños ya han madurado su sistema nervioso central, por tanto, ya los movimientos del niño son voluntarios y ya no son espontáneos, como cuando ocurre al buscar reflejos en el recién nacido, ¿no? Las vocalizaciones de los bebés ya se van a producir a las 8 semanas, ¿no? A los 2 años ya hay una interacción con el entorno y ya van a ejecutar acciones intencionadas. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿Para qué aprendemos todo esto? Estos son parámetros para ir haciendo un control del desarrollo psicomotor, ¿no? Los niños sí o sí, estamos hablando de los niños normales, los lactantes, ya tienen que vocalizar las palabras a las 8 semanas y a los 2 años ya tienen que tener una interacción con el entorno, ¿no? Y también en otros casos tienen que ejecutar acciones intencionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden utilizar los deditos, el índice y el pulgar, como una pinza, ¿no? Que son estos actos intencionados para coger sus alimentos, sobre todo las arvejas, el arroz, etc. Vamos a la próxima, Jacqueline. Entonces, al final de los 2 años, hay los juegos y el lenguaje simbólico, o sea, todo tiene una característica especial, ¿no? Y al final de los 2 años hay un lenguaje que es simbólico y además los juegos, ¿no? Los juegos que son útiles, digamos, para el niño, porque el niño va desarrollando esa su capacidad de exploración que tiene y lo hace a través del juego, ¿no? Ya va balbuceando palabras y a los 2 años inclusive ya dice frases cortas, ¿no? Ya se le entiende lo que quiere y puede emitir y puede articular ya palabras y frases u oraciones sueltas, ¿no? El desarrollo emocional y social, ¿no? Viene a las 3 semanas y van a imitar movimientos faciales de sus cuidadores, o sea, los gestos, por ejemplo, de sonreír, ¿no? O los movimientos oculares también se van a presentar como movimientos imitatorios del niño, ¿no? Entonces ya se produce entonces como parte del desarrollo durante la lactancia, ¿no?
La sonrisa endógena, a los 2 meses, hay unas muecas, ¿no? Unos gestos de sonrisas. Ya los bebés pueden fruncir la boquita, ¿no? Dando la impresión de que están sonriendo, ¿no? Esta es la sonrisa endógena. Y la sonrisa exógena, cuando alguien estimula para que el niño sonría. Y esto ya se presenta a las 16 semanas. Generalmente, la persona que estimula es la mamá, ¿no? La mamá estimula para que el niño tenga una sonrisa exógena. ¿Cuándo ocurre eso? A las 16 semanas. En cambio, la sonrisa endógena, espontánea, ya viene a partir del segundo mes, ¿no? En el primer año hay estados de ánimo variables que están relacionados con estados internos. O sea, el niño puede alegrarse, como puede estar irritable o puede llorar. Son estados de ánimo muy variables hasta el primer año, y además puede pasar de la risa al llanto también, ¿no? Entonces, los niños de 1 año tienen también esta característica, ¿no? La separación prolongada de la madre durante los segundos 6 meses va a producir una depresión en el niño, ¿no? Cuando la mamá se separa del hijo, cuando se va, cuando tiene que ir a trabajar a otra ciudad, a otro pueblo, y deja al bebé al cuidado de la abuela, de la hermana, ¿no? De la vecina, etc. Y cuando la madre ha tenido una separación prolongada de su hijo, va a generar en el niño un estado depresivo que se llama depresión anaclítica, y que esto ya lo ha estudiado aquel psiquiatra, ¿no? Norteamericano, en el primer año de vida. Hay un libro que se llama El primer año de vida, ¿no? Y en este libro se describe claramente los síntomas de los niños que han sido abandonados por su madre. Sobre todo, estos niños habían sido abandonados durante la Segunda Guerra Mundial, ya sea por la muerte de las mamás, y todos estos niños habían ido a vivir a las casacunas en Inglaterra, donde pasaban parte de su vida, ¿no? Vamos a la próxima. Entonces, ¿quién es este psicólogo o psiquiatra que estudió estas alteraciones que se presentan o que presentan en la conducta, sobre todo en los niños que han sido abandonados? Es René Spitz. René Spitz es el que ha descrito, digamos, esto de la depresión anaclítica, ¿no? O sea, la separación de la madre y el abandono de la madre a su hijo durante periodos prolongados y a partir del segundo semestre, ¿no? Va a producir entonces una depresión anaclítica. Ahora, en la lactancia, el apego es esa relación que desarrolla el niño con sus cuidadores. En este caso, la persona que cuida del bebé es la madre, pero también puede serlo el padre en horas precisas, la abuela o algún otro cuidador. Entonces, ¿con quién está más en contacto el bebé?
es con el que va a realizar esto que se llama el apego, ¿no? Y el apego es ese vínculo, es esa intensa relación emocional y psicológica que desarrolla la madre hacia su hijo. El mismo hecho de tener un contacto físico cuando la madre le da la leche, el pecho al hijo, ya genera pues una sensación muy agradable para el bebé, ¿no? Y si esto ocurre todo el tiempo, o sea, ese contacto entre madre e hijo, lleva a un apego saludable, ¿no? El apego normal va a crear a lo largo del tiempo hijos saludables, hijos seguros de sí mismos y personas que tienen muy poca probabilidad de que hagan enfermedades neuróticas, o sea, problemas mentales como depresión, ansiedad, fobias, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense la importancia del apego en los bebés, ¿no? Ahora, esto se ha explicado a través de una teoría, ¿no? John Bowlby y otra autora de Ainsworth, ¿no? han estudiado la relación del apego en los niños y han descrito varios tipos de apego. El apego normal, el apego evitativo, el apego desorganizado, el apego ansioso, ¿no? Estos apegos, por ejemplo, evitativos, ¿no? Cuando el niño evita el contacto con la madre porque la madre lo ha abandonado, lo ha dejado, ha vuelto. Entonces el niño ya desconfía de la madre y genera un apego evitativo. Y esto pues ha de generar a la larga en los niños y después en adultos personas inseguras, personas que tienen serios problemas de tipo neurótico, ¿no? Entonces, la importancia del apego, ¿no? entre la madre y el niño es sumamente importante para prevenir sobre todo problemas de salud mental en el futuro, ¿no? Entonces, el apego es esa capacidad de respuesta del entorno y esto crea una relación especial con sus cuidadores significativos, ¿no? La relación es diferente, digamos, de los niños que tienen una madre que está ahí al lado y la conducta de los niños que se han criado sin esa ventaja de tener a la madre al lado. Vamos a la próxima. Aquí Harlow ha visto también ha estudiado este mono, este científico norteamericano, allá en la década de los años 50, ha estudiado la relación, las características de los monos cuando los monos recién nacidos son separados de sus madres, ¿no? Los monitos, Harlow los separó a los monitos recién nacidos. Algunos les puso con una madre normal, ¿no? Con su madre. A otros monitos con un muñeco de felpa, ¿no? Y a otros con alambres,
con unos muñecos de alambre, y a otros les puso solos, sin muñecos, sin madre, sin nada, estaban solos, a los que se les daba solamente la comida. Entonces, la diferencia a medida que iban creciendo era que los monos que se criaban con la madre eran monos saludables, juguetones, eran monos muy sociables y que compartían con todo. En cambio, aquellos monos que habían crecido con, con ese muñeco de felpa, ¿no? Eran temerosos y se apegaban mucho a la madre y no querían a veces separarse y eran monos muy desconfiados, ¿no? Y los otros dos monos que que se habían criado solos o estaban con un muñeco que no estaba cubierto por felpa, ¿no? Por esa tela tan suave, eran monos totalmente irritables, agresivos, casi salvajes, ¿no? Y a la larga, estos monos tenían serios problemas de adaptación, o sea, eran monos que no se podían adaptar al entorno, ¿no? Por su agresividad, por su violencia, y además tenían muchas dificultades para aparearse y para amamantar, o sea, si tenían sus crías, estos monos que habían sido criados solos o con un muñeco, las monas eran malas madres, ¿no? Malas madres porque ni siquiera los amamantaban a sus crías, eran totalmente diferentes, ¿no? Aquellos monos que se habían criado uno con la madre y otro con el muñeco de felpa. Entonces, fíjense la gran diferencia de conducta, y en los humanos ocurre casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños, ¿no? que han sido maltratados, que han sido, no han recibido el afecto de una persona, de una figura materna, a la larga van a tener una conducta totalmente diferente y desconsiderada con sus hijos, ¿no? Por eso es que de ahí viene el hecho de que los padres maltratadores, aquellos padres que pegan a sus hijos, que pegan a la esposa, que no tienen paciencia con los hijos y que son todo un tormento para ellos, ¿no? Han sido niños maltratados, ¿no? Los padres maltratadores han sido antes niños maltratados, porque eso es lo que han aprendido y eso es lo que realizan como adultos, ¿no? Bueno, vamos al otro. Estos muñecos de Harlow, sería interesante que lo vean, está en el internet, ¿no? Todo el procedimiento que Harlow hace para estos monos, ¿no? Y John Bowlby es el otro, ¿no? John Bowlby es el que ha escrito las teorías del apego. Y John Bowlby dice que la separación precoz de ambos, entre madre e hijo, tenían efectos negativos en el desarrollo emocional e intelectual, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir o qué ha querido demostrar Bowlby con esto? Que los niños que crecen con la mamá y que le tienen a la mamá a su disponibilidad, ¿no? Y reciben el afecto, son niños totalmente diferentes a aquellos que han sufrido el abandono, ¿no? El abandono. Estos niños que han sufrido el abandono van a tener, pues, un desarrollo emocional
e intelectual, ¿no?, diferente a aquellos que han sido criados por la madre, ¿no? O sea, algunos de estos serán fríos, desconsiderados, y además sabemos que la madre es el principal estímulo para el desarrollo del cerebro del bebé. Y si hay ausencia de la madre, entonces ¿quién va a estimular ese cerebro? Nadie. Entonces ahí ya el niño va teniendo una desventaja para su desarrollo psicomotor, ¿no? A este estudio de John Bowlby se suma también el de Mary Ainsworth. Y Mary Ainsworth, que es una psicóloga, psicoanalista, estudia también la interacción entre la madre y el hijo durante el periodo de apego e influye significativamente en la conducta actual y futura del niño, ¿no? Es un trabajo casi conjunto que realizan ambos y ambos llegan pues a la misma conclusión de que cuando en el apego del niño con la madre, un apego positivo, bueno, va a generar niños saludables mentalmente. En cambio, un apego deficiente va a generar a la larga niños o adultos con problemas de salud mental, ¿no? Las madres que no responden a estas señales van a criar niños ansiosos, ¿no? Las madres que no responden a las señales del niño, o sea, madres frías, madres que no sienten, digamos, afecto por sus hijos, van a generar niños ansiosos, o sea, van a generar un apego o evitativo o apego desorganizado o apego ansioso. Y estos van a generar niños a la larga ansiosos, o sea, problemas neuróticos a lo largo de la vida del futuro adulto, ¿no?, o adolescente. Vamos a la próxima. El síndrome de privación social y falta de atención materna. Aquí hemos dicho que René Spitz ha sido el que ha descrito esto en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una tesis, ¿no? Y el rechazo y la falta de atención de la madre provoca retraso en el desarrollo y la depresión anaclítica. Esto ya hemos mencionado, ¿no? La ansiedad ante extraños. La ansiedad ante extraños, o sea, ese miedo que los bebitos tienen, se presenta ya a partir de la semana 26. Estamos hablando de los 6 meses, ¿no? A partir de la semana 26 hasta la semana 32, ya se va manifestando la ansiedad, aunque esté en brazos de la madre. Los niños son muy susceptibles, ¿no?, a que otras personas le agarren, ¿no?, le cojan, ¿no? Y esto va entre la semana 26 a la semana 32, ¿no? Entonces, el niño siempre está mucho más contento con la madre, pero cuando pasa a brazos de otra persona, entonces viene lo que se llama una ansiedad, la ansiedad ante extraño. ¿Esto a qué edad se considera normal esta ansiedad? Entre las 26 semanas a las 32. Y la ansiedad de separación viene ya a partir de los 10 a los 18 meses, ¿no? Esta ansiedad de separación ocurre casi llegando ya al año o al año y medio y un poco más, cuando el niño, el bebé, es separado de la madre por un tiempo determinado.
y el niño entra en una situación de crisis, ¿no? Con llanto, desesperación, y está relacionada también ante un extraño. La separación de la persona a la cual el lactante está unido precipita un estado de ansiedad. ¿Cómo manifiesta esta ansiedad el niño? Con llanto, ¿no? Desesperación, preocupación, ¿no? Cuando la madre retorna después de un tiempo, nuevamente el niño se tranquiliza, ¿no? Entonces, la ansiedad de separación viene ya a partir entonces de los 10 a 18 meses. Vamos a la próxima. La próxima, Jacqueline. Los niños difíciles, el 10% del total de los niños van a ser de difícil comportamiento, ¿no? Los niños difíciles, ¿cómo los vamos a reconocer? Los niños difíciles están siempre como asustados, ¿no? Como hiperalertas, ¿no? Están mirando a uno y a otro lado, como queriendo descubrir si alguien o no le va a golpear, ¿no? O le va a hacer daño, o le va a llamar la atención, así como niños muy asustados, ¿no? Van a tener reacciones intensas ante los estímulos, como llanto fácil y además ruidoso, ¿no? Entonces son niños que tienen un afecto muy lábil y reaccionan con llanto, ¿no? Ante cierto tipo de estímulos. Y ante cualquier estímulo van a reaccionar de forma intensa. Estos niños difíciles duermen mal, comen a horas imprevisibles y son difíciles de consolar, y además son niños muy temperamentales. Y la mayoría de ellos va a presentar trastornos emocionales, ¿sí? Entonces, los niños difíciles, y estamos hablando de niños difíciles porque no han tenido un buen apego y no han podido superar, digamos, la ansiedad de separación o periodos de separación por su madre, van a generar a la larga trastornos emocionales, ¿no? Serán depresivos, ansiosos, están relacionados con el consumo, sobre todo de alcohol, y algunos también con problemas de uso de sustancias psicotrópicas, ¿no? Pero en su mayoría pueden llegar a ser cuadros depresivo-ansiosos. El periodo del niño pequeño, a los 2 años de vida, hay un desarrollo motor e intelectual acelerado. O sea, estamos hablando de los 2 años donde el niño ya puede pronunciar palabras o frases íntegras, ¿no? Ya van entrenando, por ejemplo, algunos la pronunciación de las letras R, ¿no? Ya van tratando de aumentar, digamos, la cantidad de palabras en sus expresiones, ¿no? Hay un desarrollo psicomotor normal o acelerado. Adquisición del habla amplía sus horizontes. Hay ya casi frases u oraciones que el niño a los 2 años ya va expresando. Aprenden a decir no antes que sí. Y es importante para la adquisición de su independencia. Vamos a la próxima. La identidad sexual, esta es la convicción inquebrantable de ser hombre o mujer, ¿no? Los niños en su identidad sexual ya se van dando cuenta, ¿no? Por la misma anatomía de su organismo, que son hombres o que son mujercitas.
ya van sintiendo curiosidad y hacen comparaciones también, ¿no? Esto ya se va manifestando al año y medio, o sea, al año y casi 6 meses, y esto se fija a los 24 o 30 meses, ¿no? A los 2 años aproximadamente, ¿no? A los 2 años y 2 años y medio, esto ya se va a ir fijando, ya se va manifestando esto de la identidad sexual. La mayor parte de la identidad sexual, ¿no? La mayor parte de la identidad sexual es congénita y que el tipo de educación no afecta la propensión genética. O sea, está definido genéticamente quiénes van a ser hombres y quiénes van a ser mujeres. Esto ya es inclusive por estudios cromosómicos, sabemos que los hombres tienen un cromosoma X y las mujeres, y uno Y, y las mujeres tienen 2 cromosomas X, ¿no? Eso ya está determinado, ¿no? Y que esto va a tener repercusiones, digamos, también muy importantes en su propia conducta, ¿no? Las mujercitas se comportan como mujercitas y los varones como varones, se vuelven más hiperactivos, más torpes, las mujercitas son más delicadas, etc., ¿no? Y el rol sexual es la conducta que la sociedad considera apropiada para uno y otro sexo, ¿no? El rol sexual es lo que la sociedad da, ¿no? La sociedad da cierto tipo de características en su conducta tanto a varones como a mujeres, o sea, la conducta que la sociedad considera apropiada para uno y otro sexo. El control de esfínteres ya se produce a los 2 años y medio. Las micciones nocturnas acaban a los 4 años, ¿no? O sea, en la noche ya no, a partir de los 4 años ya no deben orinarse en la cama, pero a los 12 años y medio los niños ya controlan el esfínteres, ya avisan cuando quieren ir al baño, ¿no? Y el sueño en estos niños es hasta 12 horas, ¿no? Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí y vamos a retomar la próxima clase, ¿les parece? Está bien, doctor. ¿En qué diapositiva estamos, Jacqueline? En la 30, doctor. Ya, entonces no se olviden, vamos a continuar entonces con la 31 la próxima clase. ¿Listo? Está bien, doctor.